Ahí teníamos imágenes de un solo contexto. El recién juramentado presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ofreció un discurso de investidura con un mensaje triunfalista, con crítica sistemática a las políticas precedentes de Joe Biden, con la deportación masiva en la frontera sur como bandera, a través de una polémica declaratoria de emergencia nacional que va a permitir militarizar la zona y sellar los pasos de entrada al país. Por otro lado, la retórica expansionista territorial en el continente americano y su área como un área de influencia que viene acompañada también de la respuesta contundente de países de la región y del continente europeo. Hoy analizamos ese escenario, por supuesto la información se va actualizando minuto a minuto, pero antes debo recordarles que a través de nuestras redes sociales y a lo largo del día hemos sondeado la opinión de nuestros usuarios sobre nuestro tema el día de hoy. Algunos de ustedes ya han participado respondiendo la pregunta que le hicimos al respecto. Ahí la tenemos en pantalla con el QR para que a través de su dispositivo móvil pueda participar. Donald Trump asume nuevamente la presidencia de Estados Unidos. ¿Qué esperar de su política exterior? Agresivo trato migratorio, expansionismo estadounidense, guerra de aranceles y decisiones impredecibles. Si aún no ha participado, puede hacerlo a través de estas opciones acá en El Mundo desde el Sur. Vamos de inmediato a analizar el escenario. Rápidamente me acompaña en el estudio para profundizar Reinaldo Taladrid, periodista y analista político. Reinaldo, muchísimas gracias por tu tiempo. Bienvenido. Un placer estar aquí contigo. Decía que se actualiza la información minuto a minuto. ¿Y qué ha ocurrido en los últimos minutos? Bueno, ha sido un día donde lo que se había prometido lo cumplieron, de anunciar muchas cosas. Vamos a dar una noticia de hace apenas una hora. Trump, como explicamos por la mañana aquí en Telesur, fue al Coliseo de baloncesto donde juega el equipo de Washington. Estaba lleno de partidarios de él. Ahí montaron el buró presidencial con la firma, el micrófono, todo, y ahí firmó. ¿Qué hizo? Bueno, estoy leyendo del documento de la Casa Blanca directamente. Él dio el documento explica que el gobierno anterior ha puesto en peligro a Estados Unidos desde todo punto de vista, interno, externo, de todo punto de vista. Y rescindió, eliminó, borró ya de un plumazo 78 órdenes ejecutivas que había firmado el anterior presidente Biden, incluyendo 2 que tienen que ver con la República de Cuba. Primero, elimina la orden ejecutiva de Biden, donde después de consultar a toda la comunidad de inteligencia de Estados Unidos, a todos los organismos encargados, se sacaba a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo. O sea, ya no está vigente la orden de Biden. Y segundo, elimina otra orden ejecutiva de Biden que dejaba sin efecto una orden presidencial que establecía una lista de entidades sancionadas de la República de Cuba. O sea, entidades con las que pasaban a ser sancionadas y nadie podía hacer nada con ellas. Esas 2 órdenes ejecutivas de Biden han quedado anuladas, ya no existen. Ahora, ojo con algo. Esto lleva un proceso. Ahora él da un tiempo a todas las agencias encargadas para que elaboren nuevas propuestas, nuevas medidas que sustituyan algunas o que no sustituyan otras. En estas 78 órdenes que eliminó de un plumazo en el estadio, en el Coliseo Deportivo, aplaudido por sus seguidores, hay órdenes que tienen que ver con el cambio climático, la salida del acuerdo de... sale Estados Unidos del acuerdo de París, eso es otra noticia. Totalmente, sí. Va a eliminar todas las prohibiciones para perforar en zonas protegidas, todo tipo de prohibición ecológica, elimina toda una serie de disposiciones de protección a la comunidad LGBTI, elimina una serie de temas en la educación, elimina temas federales. Hay 78. Y no son las únicas, porque al final dice que da instrucciones de revisar todo lo que firmó Biden a partir del 2021, o sea, en los 4 años de la presidencia de Biden, da instrucciones de revisarlo todo. Eso quiere decir que puede haber más eliminaciones, puede rescindir todavía muchas más cosas en los próximos días. Repercusiones en el corto plazo, por ejemplo, para Cuba. Bueno, aquí en Telesur explicamos, el día que eso ocurrió, lo explicamos, que yo personalmente consideraba casi imposible que en apenas unos días el sistema bancario mundial volviera a aceptar transacciones de
desde Cuba o hacia Cuba. Claro. Era muy difícil. Sí. Que haya sido en menos tiempo quizás del previsto confirma esto. La inclusión de Cuba en la lista de países que patrocinan el terrorismo, honestamente no hay nadie que haya podido demostrar que tiene que ver con el terrorismo, que es un verdadero flagelo mundial. Claro. Esa es una inclusión en esa lista para tratar de atacar la yugular del sistema financiero y bancario cubano. O sea, cuando un país está en esa lista, por ejemplo, una empresa cubana tiene el dinero, tiene que pagarle a una empresa extranjera. Cuando va a un banco para efectuar el pago, que es como se hacen estas cosas en el resto del planeta, el banco le sale automáticamente que Cuba está en una lista de países que patrocinan el terrorismo en Estados Unidos, aunque el banco sea de otro país. Y es tanto el papeleo, las verificaciones, los documentos que tiene que hacer ese banco para aceptar ese dinero, ese pago, y que se lo acepten, que muchos bancos, o para no ser absoluto, la mayoría, no lo hacen. De manera que esa es una de las consecuencias, no es la única, pero es una de las principales, obstaculizar toda la actividad financiera de la República de Cuba, y esto no tiene que ver con combatir el terrorismo. Sería muy interesante sentar a funcionarios oficiales de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos, que sí luchan contra el terrorismo en algunos casos y tienen que ver con estos temas, y preguntarle cómo la inclusión de Cuba en esa lista tiene que ver con el trabajo cotidiano de ellos. Sería entonces una herramienta más política en este caso. Evidente, y de asfixia económica. Correcto. Y la segunda, ¿qué pasa? Incluyeron una lista de entidades de la República de Cuba que van desde bancos, empresas, corporaciones, etcétera, en una lista de entidades sancionadas. Eso incluye hoteles, por ejemplo. Claro. De manera que nadie, ningún ciudadano estadounidense o de otros países tendría consecuencias para sus relaciones con Estados Unidos si hacen algo con esas entidades. Eso es otra medida que había sido eliminada y ahora se rescinde la eliminación. Se rescinde, correcto. Y es justo, Reinaldo, importante a la audiencia poder explicar un poco este escenario. Vamos a ver incluso reiteramos la información, desde la Casa Blanca, la nueva administración republicana confirma las rescisiones iniciales de órdenes ejecutivas y acciones perjudiciales durante el gobierno del expresidente Joe Biden, como lo dice directamente la Casa Blanca. Y lo tenemos, se traduce en 78 órdenes revocadas desde 2021 hasta la primera quincena de enero de 2025, incluyendo la reciente orden emitida el 14 de enero que retiraba a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo, revocó otras órdenes como la promoción de la equidad racial, el apoyo a las comunidades marginadas a través del gobierno federal y la restauración de sistemas de inmigración legal para fortalecer la inclusión de nuevos estadounidenses, entre otras medidas, por supuesto, que sería parte del análisis más adelante, Reinaldo, seguramente en nuestro multimedio. Pero quiero entonces iniciar un poco con lo que ha sido, a tu juicio, pues este día ha tenido mucha información, discurso triunfalista de Donald Trump en el Capitolio, declara emergencia en la frontera, el impacto en el sur de la frontera, se inician las redadas, movilización militar, para los que según Trump son millones de criminales en los Estados Unidos. ¿Qué esperar del impacto de esta medida en primer lugar? Lo primero que te puedo decir es que no hay sorpresa. Todo lo que se dijo hoy se había dicho de alguna manera en los mítines de la campaña electoral. Posterior a la victoria, de alguna forma, también se había insinuado, se había dicho, de manera que no hay nada nuevo en lo que se dijo. Si tú vas por sectores, hay cosas interesantes. El discurso del presidente en las ceremonias inaugurales siempre es triunfalista. Y siempre se buscan los escritores que tratan de poner una frase que trascienda. Algunas han trascendido, otras no. Por tanto, es algo bien estudiado, bien preparado el discurso. No es una improvisación a la que a veces nos tiene acostumbrado Trump. Okay. Sin embargo, ¿qué hicieron? Siempre ese discurso se le entrega a algunos medios una hora antes. Que es cuando salen esas filtraciones, Trump va a decir o el presidente va a decir, etc. En este caso no lo hicieron. No lo hicieron hoy, creando una expectativa de que podía haber algo nuevo. No lo hubo. Pero es un truco para jugar con las costumbres. Correcto. Si vamos por tema, yo te pudiera decir que en política interna reafirma todo lo que dijo. Primer tema, la emigración ilegal, las redadas, la expulsión, el cierre de la frontera. Pero ahí hay una cosa interesante. Se confirma
que ordena que el ejército vaya a la frontera a dos cosas hasta el momento. Una, a terminar el muro. Ya no va a decir más que si México lo paga, como hizo la otra vez. No, que vaya el ejército a ayudar a terminar el muro. Y segundo, una importante movilización. Esas unidades del ejército, sean de la reserva, o sea, la Guardia Nacional o las que sean, van a estar allí por cuánto tiempo no se sabe, porque va a cerrar, militarizar la frontera. Existe en Estados Unidos un acta que se llama el Acta Posse Comitatus, su nombre en latín, que se aprobó después de la Guerra Civil, que prohibía que el ejército realizara operaciones dentro del territorio de Estados Unidos, salvo algunas emergencias, y han declarado emergencia nacional. Correcto. Para permitir que no se cumpla esta acta vigente desde el final de la Guerra de Secesión, de la Guerra Civil, y el ejército empieza a actuar dentro de Estados Unidos. Ojo con esto, porque puede ser ahora en la frontera, pero no sabemos qué puede pasar más adelante con actuación del ejército dentro de los Estados Unidos, que es algo que el sistema ha mantenido con mucho recelo, mucho celo, que no pase. Y sin embargo, ya ahora se cruzó, como en la historia de Roma, cuando en Roma los ejércitos no podían entrar a Roma. Cuando Julio César cruzó el río, se dijo, bueno, ya entró. Ahora él acaba de cruzar el río, en el sentido de que ya el ejército empezó a actuar dentro de Estados Unidos. Ojo con eso. Parece el paralelismo otra vez del Imperio Romano con esta asunción de Donald Trump en Estados Unidos. Y hay otra que es muy importante para todo el mundo. Sí. Ellos están diciendo que van a evitar la Tercera Guerra Mundial. Correcto. El propio presidente Putin ya respondió, dijo que daba bienvenida a esa declaración y la apoyó. Bueno, ahora dicen que lo van a lograr usando la fuerza para evitar la guerra. ¿Qué quiere decir eso? Ahora, y otra pregunta que desde ahora digo que debemos hacernos. Ese principio de no iniciar guerras es válido solo para los países que tienen armas nucleares, que son potencias nucleares, o es válido para un país del tercer mundo que no tiene armas nucleares ni es una potencia militar también? ¿O ahí no vale ese principio de que no vamos a iniciar una guerra como ellos han dicho o como han anunciado durante la campaña? Ojo con ese anuncio también. Interesante observación. Y bueno, por otro lado, menciona a Panamá, Golfo de América, expansionismo sin descartar la fuerza. Incluso algunos críticos, Reinaldo, dicen que o llaman a esto el Lebensraum de Trump o espacio vital de Trump. ¿Es exagerado pensar de esa manera? No lo creo. Mira, yo no creo que esto sea un acto loco de Trump. Okay. Te voy a decir por qué. Vamos a hablar de lo que ha dicho de que Canadá debe volverse un estado y que quiere anexarse Groenlandia. Si tú tomas un mapa del mundo, una esfera del mundo, y la ves desde arriba, está el océano, el Ártico arriba, ¿no? Claro. Que es redondo así. Rusia tiene toda esta parte del Ártico. Si tú sumas Alaska, Canadá y Groenlandia, Estados Unidos tendría la otra mitad del círculo polar ártico. Ahí hay dos cosas. Una, los cohetes. La distancia a la que un cohete en una guerra llegaría, incluso nuclear, desde un lado al otro es muy corta ahí. Y había, dicen ellos, una ventaja rusa. Están buscando hacerlo ahí. Y segundo, eso se está derritiendo. Ahí hay, y todo lo vemos todos los días, ¿verdad? Correcto. Debajo de ese Ártico hay muchísimo petróleo y gas. Entonces, por esas dos razones, yo te diría que aunque parezca y mucha gente lo ve como algo alocado, no lo es. Está bien pensado. Claro, como si fuese una pataleta, digamos, de alguna manera de Donald Trump en decir voy no lo creo. A comprar o voy a hacer esto. No lo creo. Y solo te digo que ya Estados Unidos, durante la Segunda Guerra Mundial, trató de comprar Groenlandia. Correcto. No es algo nuevo tampoco por su posición estratégica en el norte. Y te voy a decir algo más de esto. Ellos tienen un plan que se llama el escudo, el American Shield, el escudo americano, que es crear una especie de escudo tecnológico que haga invulnerable a Estados Unidos de una respuesta rusa o china, por ejemplo, como dicen ellos. Sí. Estamos hablando, volviendo a la Guerra Fría, la respuesta mutua asegurada, todo aquello. Ese escudo americano, que muchos dicen que no va a funcionar por el propio desarrollo de la tecnología de las otras partes, va a ser esencialmente tecnológico.
Y una de las notas llamativas del día de hoy fue el papel preponderante, el sitio en que estuvieron sentados, incluso detrás de la propia familia de Trump, los CEO, como se dice en inglés, los presidentes, los jefes, los dueños principales de las grandes corporaciones de tecnología del Silicon Valley, del Valle de Silicon, de California, etc. Ahí estaba Zuckerberg, estaba Jeff Bezos, estaba Google, e incluso, ojo, sentado un poco más atrás, pero nada más y nada menos que al lado de la futura coordinadora de la Dirección Nacional de Inteligencia de Estados Unidos, estaba el presidente de TikTok. ¿Qué van a hacer? Le van a proponer a TikTok que sea mitad americana, que sea una joint venture, como se dice en inglés, una especie de empresa mixta, donde Estados Unidos o una empresa americana tenga 1%. Eso es lo que va a proponerle ahora. Sí, Trump eliminó la prohibición de prohibir a TikTok, correcto, pero lo que le va a proponer es eso. No creas que es simple expresión de libertad de prensa ni de palabras, no. Yo te voy a autorizar, pero tengo que tener yo, no sé si la mitad o 1% alto. Correcto, esa es la idea, por supuesto, con muchas otras aristas que trae, por supuesto, esta asunción de Trump al poder en Estados Unidos. Así despedimos esta primera parte del programa, Reinaldo, pero recuerde antes de hacer la pausa, participar en la encuesta que hemos publicado en nuestras redes sociales, pues al final le daremos precisamente los resultados, analizaremos. Aquí tenemos el QR para que usted a través del dispositivo móvil pueda participar. Vamos a hacer una breve pausa y ya regresamos con más El Mundo desde el Sur. Aló, hijo, ¿te dieron el trabajo? No, mamá, me lo gané, mamá. La vida te llama. Movistar. Bueno, nosotros seguimos hablando en El Mundo desde el Sur a propósito de lo que ha ocurrido el día de hoy, esta asunción de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos por segunda ocasión. Me acompaña Reinaldo Taladrid, analista internacional, para poder entender un poco más el escenario. Quiero, con nuestro equipo de producción, hablar sobre las declaraciones del gobierno de Panamá, que justamente a través de un comunicado ha comentado algo sobre lo que ha dicho Donald Trump el día de hoy. Es que las autoridades panameñas resaltaron que el canal es y seguirá siendo de su país, al igual que de su administración, con la respectiva neutralidad permanente de Estados Unidos sobre los asuntos del mismo, según lo pactado en 1977. Igualmente destacaron que la concesión de esta vía es el resultado de luchas generacionales que culminaron en el 99 y que desde entonces se ha expandido con responsabilidad para servir al comercio mundial, especialmente el de Estados Unidos, quienes hacen mayores embarcaciones a través del mismo. Hay reacciones, Reinaldo, no solamente desde Europa u otros lugares, también en América Latina, en la región. ¿Cómo estás viendo la respuesta y todo lo que ha sucedido el día de hoy en los medios de comunicación? Te digo algo curioso para tratar de concentrarnos en las novedades y no las cosas que se dijeron tal y como se habían dicho anteriormente y no han tenido grandes reacciones. Es curioso que sea desde América Latina la primera reacción, digamos, de, no quiero usar la palabra enfrentamiento, claro, por el momento, pero esta de Panamá, sí, a decir no, no y no. Correcto. A una propuesta. Trump fue muy enfático y lo incluyó en su discurso de inauguración. Por ejemplo, él no habló de Groenlandia ni de Canadá en el discurso de inauguración, pero sí habló de Panamá. Dijo que fue Estados Unidos quien construyó el canal, mencionó la cifra de estadounidenses que murieron en la construcción. Eso es real, pero por cierto, y creo que es algo que vale la pena recordar aquí para los latinoamericanos, una buena parte de los que murieron en la construcción del canal murieron por la fiebre amarilla. Y fue un doctor cubano
Carlos J. Finlay, quien descubrió qué era lo que provocaba la fiebre amarilla, lo que permitió empezar a controlar aquello, que nunca se habla de eso, se le quiso dar el mérito a un doctor estadounidense que también trabajó después en Cuba con lo de la fiebre amarilla, pero eso es una de las principales causas. Trump dice que ellos le entregaron el canal a Panamá, lo dijo así en el discurso, no a China. ¿Por qué están diciendo esto? Están usando un pretexto, como muchas veces se hace. El canal de Panamá tiene un contrato, tengo entendido, de administración o algo así, con una empresa de Hong Kong. Eso no quiere decir que la propiedad no sea panameña, ni la decisión panameña. Esos son los contratos de administración que no implican ni la propiedad ni la decisión final sobre lo que se administre. Y están usando esto. Hay quien dice que Trump usa una técnica de negociación que es intimidación muy fuerte antes, para que cuando venga la negociación la otra parte esté intimidada, temerosa, dispuesta a hacer concesiones, etcétera. Y que a lo mejor lo que buscan es o que le quiten o le bajen al mínimo lo que tienen que pagar los barcos estadounidenses al pasar por ahí. Ojo, que él mencionó que por ahí pasan también sus barcos militares, lo dijo en el discurso. Y de eso te quiero hacer un comentario de algo que sí es muy novedoso. Hoy habló, y esta idea vamos a ver qué ocurre, de empezar a cobrarle impuestos a países o a compañías en el exterior. O sea, los impuestos es un tema nacional de cada país. Cada país tiene una entidad fiscal impositiva. En Estados Unidos se llama IRS, Internal Revenue Service. Pero imagínate si empiezan a cobrarle las famosas tarifas, impuestos a países, gobiernos, empresas de otros países, empiezan a ingresar dinero. Y él habló hoy de hacer eso e incluso sugirió como crear una entidad, algo así, se llamaría, digo yo, External Revenue Service, ERS, si la interno y externo. Sería una cosa inédita que un país empiece a cobrar impuestos a otros gobiernos, como él ha anunciado, o hay que ver qué tiene en mente. Yo no sé qué van a hacer ni cómo. Pero ojo, si ellos prometen que van a bajar los impuestos a la población y a las corporaciones, porque cuando tú bajas 1% de impuestos para todo el mundo, tú tienes una corporación y yo tengo un salario. Aquí, cuando a ambos nos rebajan un 10% de impuestos, la cantidad que te rebajan a ti es mucho mayor que la que le rebajan al que vive de un salario. Correcto. Entonces, si van a cumplir la promesa de bajar impuestos, ojo, que estén usando esto para una fuente de ingresos al presupuesto que permita equilibrar y bajar un poco los impuestos. Pero paralelamente a eso, ellos han dicho que van a reducir el gobierno, que van a los gastos del gobierno, etc. Pero hay una pregunta que nadie se hace. ¿Y qué hay con los gastos militares? Que son gastos del gobierno, que son de los impuestos de la gente. ¿Qué hay con eso? Pues bien, ya hoy se filtró que republicanos importantes en los comités de asignaciones que tienen que ver con esto en la Cámara y en el Senado ya están hablando de aumentar ya $60.000 millones más al presupuesto militar. Él dijo en su discurso y lo prometió que Estados Unidos va a reforzar su ejército, sus cuerpos armados y que va a tener el mejor cuerpo armado del mundo. Lo dijo así mismo y fue aplaudido por sus seguidores. Esos gastos son del presupuesto. Y yo quiero recordar que la última vez que Estados Unidos tuvo un presupuesto equilibrado fue después del fin de la Guerra Fría. Se acabó la Unión Soviética, que ellos cerraron bases que ya no le eran útiles militarmente, etcétera, y reduciendo gastos militares, fue con la administración Clinton, lograron dejar un presupuesto equilibrado, cosa que después con la administración Bush desapareció después del 11 de septiembre. Pero ahí tienes un ejemplo de cómo nadie habla de reducir eso. ¿Y para qué todo ese incremento? Ojo, todos estos nuevos programas militares tienen altos componentes tecnológicos. ¿Quiénes son las empresas de alta tecnología? Los que estaban hoy en el Capitolio, los Zuckerberg, los Apple y compañía. Todos esos son las grandes empresas que generan gran tecnología, que están muy metidos en la inteligencia artificial. Y es muy posible que reciban grandes contratos del Pentágono, de ese presupuesto militar, para nuevos tipos de armas. Y que por supuesto también representa el algoritmo de las redes sociales, por supuesto todo lo que estaba allí en primera fila, ¿no? Cuidado con eso. ¿Por qué? No olvides que Biden
en su último discurso a la nación, no lo último que hizo, porque lo último que hizo fue perdonar a una parte de su familia, darle un perdón preventivo. Sí. Ese término, perdón preventivo, es muy curioso en términos legales y jurídicos. Valdría la pena que un buen jurista lo analizara. Un perdón preventivo. Sí, total. Te van a sancionar, yo te perdono antes que te sancionen. Qué curioso. Bueno, Biden en ese discurso final parafraseó a Eisenhower cuando alertó en su discurso de despedida en el año 61, sobre el complejo militar industrial. Y Biden está hablando de un complejo, pero tecnológico. Y ojo, porque hay quien dice que las sociedades ya hoy y de no muy lejano futuro se pueden controlar mediante las tecnologías, mediante el control de lo que lees, ves, escribes, incluso piensan. No olviden que Elon Musk tiene una de sus empresas, se llama Neuralink. Es la primera empresa que ha logrado crear un dispositivo que introducen dentro del cerebro para curar enfermedades neurodegenerativas. Pero hay mucha preocupación en la comunidad científica que una vez que yo te introduzca ese dispositivo, ¿qué pasa con tu cerebro? Claro. Y por eso en Chile han empezado a legislar sobre derechos neuronales, de los derechos del cerebro. Si tu pensamiento, tu recuerdo, tu memoria, tu cerebro puede estar sujeto a extracción por alguien, porque no se sabe dónde empieza, pero no dónde terminan estas cosas. Ahora, Reinaldo, ya para finalizar brevemente, también un tema que no quería dejar por fuera para poder terminar el programa, y tiene que ver con esto irónico que ha sucedido el día de hoy con Trump, que dijo que tuvimos la suerte de hacer la ceremonia a lo interno del Capitolio precisamente por la ola de frío invernal en Washington. Ironía sobre lo que ocurre, por ejemplo, en países de la región sobre el cambio climático, ironía con lo que ocurre en Los Ángeles, pero sobre todo ironía porque le toca la puerta en la juramentación el cambio climático en un momento en que también ha prometido retirar a Estados Unidos del Acuerdo de París. Ya lo retiró. Es una de las órdenes que firmó, la salida. Que prometió y firmó. Ya rescindió la orden que Estados Unidos vuelva al Tratado de París, al Acuerdo de Cambio Climático, ya es una de las que firmó hoy. Te voy a decir algo. ¿Qué dijo hoy? Vamos a aquella famosa frase en la campaña, drill, baby, drill, perfora, nena, perfora. Dijo que están rescindidas todas, yo estuve mirando, todas las órdenes ejecutivas de Biden prohibiendo que se explore en zonas prohibidas, zonas peligrosas, el petróleo que da tanto polémica, todo eso ya lo eliminó. Y dijo en su discurso clarito, vamos a perforar, vamos a explorar, tenemos el recurso debajo de nosotros. Y ojo, porque esto puede ser muy importante en la geopolítica mundial, Venezuela, que es un país petrolero, dijo, Estados Unidos va a ser totalmente autosuficiente de petróleo y vamos a convertirnos en una potencia exportadora de petróleo y gas. Ya eso empezó, porque estas son las cosas que empiezan con una administración y siguen con otra. La gente piensa que es algo nuevo. No, ya Biden ha convertido a Estados Unidos en un gran suministrador de gas para Europa. Cortaron el gas ruso. ¿Y quién está suministrando mucho del gas que hay en Europa? Estados Unidos. Ya lo están haciendo. Ahora, él lo va a potenciar a niveles, dice él, nunca vistos. Esperemos entonces saber cómo, porque hay una emergencia también que decreta emergencia energética en el territorio estadounidense. Reinaldo, muchísimas gracias por tu tiempo con nosotros, gracias por tu análisis el día de hoy. Y ustedes también, gracias por estar ahí en sintonía. Antes de terminar nuestro programa, revisamos los resultados de la encuesta, como siempre. Ahí la tenemos, Donald Trump asume nuevamente la presidencia de los Estados Unidos. ¿Qué esperar de su política exterior? 37% dice agresivo trato migratorio, 24% expansionismo estadounidense, un 7% guerra de aranceles y un 31% decisiones impredecibles. Así las cosas en esta análisis que hemos realizado con ustedes en El Mundo desde el Sur. Le quiero invitar, por supuesto, www.telesurtv.net para ampliar esta y otras informaciones en América Latina, el Caribe y el resto del mundo, pero sobre todo desde la perspectiva del mundo desde el sur. Gracias por seguirnos.